investigación científica, investigación epidemiológica. Pero ahora vamos a ver qué tipos de estudios epidemiológicos existen. No todos, por supuesto, hay otros que no los vamos a tocar porque no son tan frecuentes. No se usan mucho. Entonces, ¿qué es lo que busca la investigación epidemiológica? Son dos cosas. Uno, establecer factores de riesgo y a través de los factores de riesgo determinar causalidad. Entonces, el primer punto importante, ¿no? A través de los factores de riesgo, ¿no? Vamos a determinar la causalidad de las enfermedades. Y en segundo lugar, es evaluar un tratamiento. Acá está farmacológico, pero puede ser programas de control, programas de prevención, programas educativos, etc. Pero cualquiera que estos programas son una intervención. Y lo que va a hacer la epidemiología es determinar su impacto, es decir, cómo influye en la historia natural de la enfermedad o en el proceso de salud enfermedad. Entonces, estos dos, en otras palabras, causalidad e impacto. Eso es lo que determina, lo que busca la investigación epidemiológica. ¿Y cómo se clasifican los estudios? Estos se clasifican de acuerdo a ciertas características. Estaba durmiendo como sonámbula. Bueno, depende de ciertas características. Por ejemplo, si hablamos de la intervención, es decir, hay o no hay intervención, ¿cómo se clasifican los estudios? Si hay intervención, ¿cómo se llama ese estudio? Experimental. Y si no hay intervención deliberada o investigada, eso se llama observacional. Entonces, la primera clasificación es esa. Les debo decir que las clasificaciones son independientes, de acuerdo a las características. Por eso un estudio puede ser observacional, descriptivo, o analítico, etcétera, etcétera. O sea, puede tener varias denominaciones a la vez, porque cada clasificación es independiente. Bien, por el número de observaciones, ¿cómo se clasifican los estudios? Si solo tiene una evaluación, una observación, es un estudio transversal. Si tiene dos o más, es longitudinal. Según la fuente de datos, si son datos pasados, el estudio es retrospectivo, porque va a buscar información de datos pasados. Pero, si la investigación determina buscar nuevos datos, o sea, a partir de que empieza la investigación se colectan los datos, ese es un estudio prospectivo. Entonces, como ven, un estudio puede ser prospectivo, puede ser observacional y puede ser analítico a la vez, todo eso. Luego, del modo de analizar la información. ¿Cómo puede ser? Si es descriptivo, solamente recolecta datos, pero si es analítico, establece relación entre variables. Bueno, vamos a ver cada uno de estos tipos. Por ejemplo, de acuerdo a la intervención, hemos dicho que son observacionales y experimentales. Observacionales, ¿cuál es lo que define esto? La intervención deliberada del investigador. Si hay intervención deliberada, o sea, con alguna intención de modificar una variable, será experimental. Y si no hay, solamente observamos un fenómeno, eso es observación. Entonces, esta división es relativamente fácil. De acuerdo al número de observaciones transversal o longitudinal. Generalmente se dice que un estudio es transversal cuando es en un momento dado, ¿cierto? Un corte. Pero ese momento puede ser muy largo. Por ejemplo, si yo voy a buscar prevalencia de anemia en escolares,
no lo va a hacer en un momento, lo va a demorar 6 meses, pero ¿qué define el estudio transversal en todo caso? Es que a cada individuo solamente le voy a hacer una medicina, no más. Que lo haga ahora o lo haga de cada 3 meses, a otro, por supuesto, eso no hace que sea longitudinal. En longitudinal es que hay 2 o más evaluaciones a cada individuo sujeto de estudio. De acuerdo a la fuente de datos, hemos dicho que puede ser retrospectivo, datos ya existentes, ¿no? Por ejemplo, historias clínicas, etc. Y prospectivo es cuando recién el investigador recolecta su información. ¿Cuál será? Con más sesgos, será el retrospectivo. Este tendrá más validez, será más, digamos, válido, en el sentido de tener datos verdaderos. De acuerdo al análisis, es descriptivo, ya hemos dicho, solo colecta datos, y analítico cuando va a hacer asociación entre variables. Pero hemos dicho que retrospectivo, de acuerdo a la fuente de datos, es datos existentes. Pero hay otra forma de clasificar también retrospectivo. Retrospectivo puede llamarse también aquel que va del efecto a la causa. ¿Cómo es así? Porque yo empiezo a estudiar, por ejemplo, pacientes con cáncer pulmonar y sin cáncer. ¿Y qué es lo que voy a averiguar? Sus datos pasados, sus datos de exposición. ¿Ya? Entonces, estoy yendo del efecto, que es el cáncer, a la causa, que son los factores asociados. Entonces, si es de acuerdo a la direccionalidad, puede ser este retrospectivo. Más bien prospectivo si va de la causa, o sea, los factores de riesgo, a buscar la enfermedad. Entonces, hay 2 maneras de decir retrospectivo. Entonces, si ustedes dicen, este estudio es prospectivo o retrospectivo, tienen que decir de acuerdo a qué, porque son diferentes. ¿Ya? Por ejemplo, este estudio retrospectivo, de acuerdo a la direccionalidad, parto del efecto a la causa, ¿cierto? Pero, sí, ordeno por la enfermedad, pero los datos que voy a colectar son recientes, porque yo voy a ir a preguntar a cada individuo que tiene cáncer si fuma, no fuma, etc. Entonces los datos son nuevos. Es decir, este estudio sería de acuerdo a la direccionalidad retrospectivo, pero de acuerdo a la fuente de datos, ¿qué sería? Prospectivo. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Repito, miren, de acuerdo a la fuente de datos es retrospectivo con datos ya existentes, pero en este caso es retrospectivo también, pero los datos todavía no existen. He buscado personas enfermas, ¿y qué datos voy a buscar? La exposición. Y entonces, pero esos datos no están colectados, recién los voy a buscar, recién no estoy utilizando fuentes de datos pasadas, recién voy a producir esos datos. Entonces, en ese caso, este estudio retrospectivo, de acuerdo a la direccionalidad, puede ser prospectivo desde el punto de vista de la fuente de datos. ¿Está claro? ¿Se entiende? De acuerdo al tipo de grupo de estudio. De acuerdo al tipo de grupo de estudio, el estudio puede ser de casos y controles. ¿Qué son los casos? Enfermos, y sus controles son no enfermos. Entonces este estudio es que yo voy a formar 2 grupos de estudio, los enfermos y los no enfermos. Y de ahí voy a preguntarles qué factores asociados tienen. O el estudio de cohortes. Aquí parto de 2 grupos, de expuestos y no expuestos. ¿Y qué voy a buscar? ¿Qué buscaré en este estudio de cohortes? Parto de expuestos y no expuestos. ¿Qué voy a buscar? ¿Qué dicen? ¿Cuál es el motivo del estudio? ¿Qué voy a determinar? Porque ya tengo expuestos y no expuestos. ¿Qué determinaré? Dice relativo.
voy a ver quiénes se enferman más en uno u otro grupo. ¿Está claro? Vamos a ver después de esto. Bien, entonces ya, segunda vez, ¿eh? 3 veces vamos a repetir lo mismo, pero en diferente manera, para que quede completamente claro. En esta semana tienen que saber distinguir todos los tipos de estudios que piden de ahora. Entonces, estudios experimentales. El investigador interviene deliberadamente sobre los hechos. Se investiga el efecto de esta intervención. ¿Qué pasa si yo aplico un programa de control? ¿Cuál es el efecto en la población? Ah, ya. Eso es experimental. Incluye ensayos clínicos, pruebas de animales y ensayos de laboratorio, pero incluye también los estudios que van a determinar el efecto de un programa de prevención, de control, un programa educativo. ¿Está claro? O incluso un programa de vacunación. Yo puedo, eso es experimental, porque estoy aplicando una vacuna. ¿Se acuerdan todo el lío que hubo? Que los investigadores se aplicaron la vacuna, los congresistas, antes de... Eso es un estudio experimental, porque no se sabía el efecto de la vacuna para COVID. Y ellos hicieron vacunar y después vieron qué es lo que pasaba, ¿cierto? Bien. Son prospectivos, claro. Tienen que ser necesariamente prospectivos. ¿Por qué? Porque si yo aplico una acción y quiero medir, son prospectivos desde el punto de vista de la direccionalidad. ¿Por qué? Porque estoy produciendo una causa y voy a ver el efecto de esa causa. Entonces es prospectivo, pero también es prospectivo desde la fuente de datos, porque aplico la medida y recién voy a ver cuál ha sido el efecto. Entonces, por los dos lados es prospectivo. Y son más potentes. ¿Por qué? Porque al ser experimental yo puedo eliminar las variables que están interfiriendo, variables extrañas, variables de confusión. En los estudios observacionales, aquí más bien, el investigador no interviene sobre el curso de los hechos, solo va a observar, solo colecta los datos de interés, utiliza encuestas, y estos estudios pueden ser descriptivos o analíticos. Son observacionales, yo observo para describir únicamente, pero puedo observar para establecer asociaciones. Estudios retrospectivos, los datos son de hechos pasados, se obtienen de fuentes existentes, de acuerdo a la fuente. Historias clínicas, son observacionales, no puede ser experimental, pues, si voy a buscar datos pasados, ¿cierto? No permite estandarizar las condiciones del estudio. Hay sesgos. ¿Qué es un sesgo? Esto es importante. ¿Para ti qué es un sesgo? Algo que nubla el juicio. ¿Ah? Algo que nubla un juicio. Que nubla un juicio. Está bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué dices tú? ¿Qué será para ti un sesgo? ¿Ah? ¿Qué será sesgo? Es que yo a veces utilizo términos que creo que todos lo saben, pero no todos lo saben, ¿cierto? O tienen diferente criterio. Entonces, mejor aclarar. Ahora vamos a ver, ¿qué es un sesgo? Primero, ¿qué es esto? Circunferencias. ¿Qué es esto? Circunferencias. ¿Un conjunto? No. ¿Qué? Anillos. Órbitas. Nunca han ido a las ferias. A una diana. Una diana. Ah. Le falta de color. Ya. Entonces, digamos que un tirador apunta aquí, ¿no es cierto? Ese es el objetivo. Pero todos los tiros caen acá. El viento o el arma que está desviado, etc. Es un buen tirador, pero él apunta acá y cae acá. Eso es un sesgo. Es un error involuntario. ¿Ya? Pero no solo es un error involuntario, sino es sistemático. Siempre se produce. Y entonces esto es importante porque nos puede
afectar. Entonces, en los estudios de retrospectivos se suele dar este problema. Son factibles de cometer sesgos, pese a que yo no quiero cometerlos, involuntarios, se está cometiendo el sesgo, ¿no es cierto? Incluye los estudios de casos y controles, porque los de casos y controles también son retrospectivos en el sentido de la fuente de datos. No, perdón. Casos y controles son retrospectivos de acuerdo a la direccionalidad. Porque parto de casos. ¿Qué son casos? Enfermos. O sea, parto de la enfermedad y voy a buscar factores asociados. Los estudios prospectivos, los datos son colectados, acá dice al inicio del estudio, a partir del inicio del estudio, ¿no es cierto? Apenas empieza el estudio recién, voy a colectar los datos. Pueden ser experimentales o observacionales, sí, porque son prospectivos, ¿no? Si es experimental, aplico una intervención y mido, entonces es prospectivo. Puede ser observacional. ¿Cómo observacional? Por ejemplo, veo personas que tienen y no tienen una enfermedad y voy a seguirlos a través, personas que están expuestas y no expuestas y los sigo a través del tiempo. Y entonces voy a buscar la enfermedad. Entonces pueden ser observacionales. Yo no intervengo, solamente veo qué pasa con esas personas a través del tiempo. Por ejemplo, los estudios de supervivencia, ¿no?, de una enfermedad, esos son estudios observacionales prospectivos, porque va a ver cuánto vive una persona después de tener una enfermedad. Permite estandarizar las condiciones de estudio. Justamente como voy a recolectar datos nuevos en condiciones adecuadas, entonces permite estandarizar estas condiciones. Bien, casos y controles. ¿Cómo es este estudio? Selecciona un grupo de pacientes, que son los casos, y uno de afectados, no afectados, que son los controles. La idea es que estos estudios de casos y controles tomen un grupo más o menos homogéneo, que sean muy parecidos en todo, excepto en que unos están enfermos y otros no están enfermos. Por ejemplo, si yo tomo pacientes que acuden al servicio de neumología, ¿ya?, y quiero ver pacientes con tuberculosis y que no tengan tuberculosis, pero pueden tener neumonía, pueden tener EPOC, pueden tener cualquier enfermedad o simplemente no pueden tener nada. Ese es mi control. Pero todos han ido al consultorio de neumología, por lo tanto tienen algo en común. Entonces ahí está muy bien elegido mi grupo de casos, los que tienen tuberculosis, y los controles, ¿quiénes serán? Los que no tienen tuberculosis. Pueden tener otras cosas, sí. Entonces ese es un estudio de casos y controles. Para los grupos según la exposición en el pasado a uno o más factores. Esto es lo interesante de casos y controles. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar factores asociados, ¿no?, factores posibles que pueden estar afectando a la persona para que haga esta enfermedad, ¿cierto? Y entonces pero no solamente un caso, o sea, tuberculosis, por ejemplo. Tengo pacientes con tuberculosis y sin tuberculosis. ¿Y qué les voy a preguntar? ¿Qué dato voy a buscar? Por ejemplo, ¿qué expuesta? ¿Por qué exposición? Puedo preguntarles sobre hacinamiento. ¿Viven hacinados o no viven hacinados? ¿Qué más puedo preguntarles? Su alimentación, si tienen familiares enfermos, etcétera, etcétera. O sea, puedo preguntarles miles de cosas. Eso es lo bueno de los estudios de casos y controles, que puedo evaluar muchos factores asociados en un mismo estudio, ¿ya? Bien, entonces compara grupos según exposición del pasado a uno o más factores. Es práctico, fácil de hacer, rápido, barato. Es útil en enfermedades raras. ¿Por qué será útil en enfermedades raras? ¿Qué dice?
¿Qué dices? A ver. Les voy a hacer un esquemita que es muy útil para entender estos estudios de casos y controles y de cosas. ¿Qué pongo acá? Casos, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los casos? Los enfermos. Enfermos. Y estos son controles. ¿Quiénes son los controles? No enfermos. No enfermos de esa enfermedad. Pueden tener otras enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con estos casos y controles? Les voy a preguntar si estuvieron expuestos. Entonces, la exposición sí, no. ¿No es cierto? Entonces, parto de los casos ya de enfermos y les voy a preguntar si están expuestos. Pero a los controles, ¿qué voy a hacer? También tengo que preguntarles si estuvieron expuestos o no. Lo mismo. Luego, a estos casos también les voy a ver si estaban expuestos. No estaban expuestos. Y estos también si no estaban expuestos. ¿Está claro? Este es el esquemita. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero estudiar una enfermedad rara? A ver, dime un ejemplo de una enfermedad rara. Amiloidosis. Ya, amiloidosis, que no es tan rara, pero digamos que es rara. Entonces, estos estudios se prestan muy bien, porque ¿cómo busco a las personas que tienen amiloidosis? En la población general, no perder. Me voy al hospital y ahí están las epicrisis, diagnósticos de egreso. Entonces busco, veo sus nombres, sus direcciones y los pido. Entonces es fácil hacer este estudio de enfermedades raras, porque ya están ahí juntos y les busco su control. Y más bien la exposición tiene que ser frecuente. ¿Por qué? Porque si voy a buscar una exposición, por ejemplo, a la radiación atómica en los pacientes con amiloidosis, ¿cuántos de los pacientes con amiloidosis tendrán exposición a radiación atómica? De repente, ninguno o uno. Entonces, no me sirve si la exposición es rara. Tiene que también ser frecuente. Entonces, casos y controles para enfermedades raras, pero la exposición tiene que ser frecuente, porque eso es lo que voy a buscar. ¿Está claro? Listo. Tienen sesgos, ya hemos visto qué sesgos tienen. Generalmente hay sesgos, por ejemplo, del recuerdo. ¿Cómo es ese sesgo? Imagínense que voy a estudiar niños con enfermedades congénitas, no congénitas, sino genéticas, ¿no? Malformaciones congénitas, ya digamos, y niños que no tienen malformaciones congénitas. Entonces, a ellos no les voy a preguntar, les preguntaré a las madres, ¿no es cierto? ¿Cómo ha sido su embarazo? ¿Qué medicamentos ha tomado? Etcétera. Y a las otras también. Les tengo que preguntar lo mismo. ¿Quién tendrá mejor recuerdo de todo lo que ha tomado? ¿Las mujeres con niños con malformaciones o las que están sus niños saludantes? Mujeres con niños Con malformaciones. ¿Por qué? Porque no han podido dormir varias noches pensando qué es lo que le ha hecho mal a mi hijo, etc. Mientras que los que están sanos están más bien pensando en el futuro de tus niños, ¿no es cierto? No en el pasado. Entonces hay un sesgo ahí que se llama sesgo del recuerdo. Pero también hay sesgos del investigador, porque si yo ya sé que este grupo tiene tuberculosis y este no tiene tuberculosis, o si tiene malformaciones congénitas y no tiene, le voy a decir a la madre, ¿usted tomó medicamentos? Me va a decir, no, pero ¿está segura? Y no ha tomado a talidomida, por ejemplo. Ah, creo que sí. A ver, recuerde, ya. Entonces yo estoy haciendo que ella recuerde más, pero, o sea, es un sesgo del investigador. Como ya sé que están ahí, al otro grupo, como sé que no tiene, ¿usted ha tomado algún medicamento? No, ya, listo, se acabó. ¿Se dan cuenta? Hay un sesgo también del investigador.
Y así puede haber varios hechos. Vamos a ver. Bien. Este es un ejemplo. Ejemplo aplicado al análisis de cólera en una comunidad. Este ejemplo ya lo hemos visto, pero hemos visto la tabla nada más, ¿no? Bien. ¿Cuál es el objetivo de un estudio de casos y controles en este caso? El objetivo es investigar la asociación entre el consumo de agua no tratada y cólera. ¿Qué tipo de estudio es? Es observacional, porque yo no le voy a hacer tomar agua a la fuerza, ¿no? Es retrospectivo, porque va de la enfermedad a la exposición. Y es de casos y controles, porque tengo casos que tienen cólera y otros que no lo tienen. Población y criterios de inclusión. ¿Quiénes son los casos? Tienen que tener diagnósticos confirmados de cólera en los últimos 6 meses. ¿Y quiénes son los controles? Sin cólera, del mismo grupo etario y de la misma comunidad. Residencia mínima de 6 meses antes del embarazo. Esos son criterios de inclusión. ¿Y cuál es el criterio de exclusión? Enfermedades gastrointestinales crónicas, ¿no? Porque pueden hacerme confundir. Enfermedades gastrointestinales crónicas. O residentes nuevos, eso se excluye. En la exposición, ¿cuál es la exposición? Consumo de agua no tratada, de pozos o ríos. No interesa. Lo que interesa es que ese agua no tratada. Bien. Entonces acá tenemos 100 casos y 100 controles. Emparejados por edad y sexo. ¿Qué quiere decir emparejados por edad y sexo? Por ejemplo, emparejados por sexo. No quiere decir que hombre con mujer, no. Sino que en este grupo tiene que haber, si hay 10 mujeres, en el otro grupo también tiene que haber 10 mujeres. ¿Se dan cuenta? Eso es emparejados. Entonces, al emparejar, ¿qué sucede? Esa variable ya no interviene. Ya no puede estar influyendo en los resultados. Y si emparejo por edad, quiere decir que el promedio de edad es el mismo. Puede ser que uno tiene 20 años, el otro 20, el otro tiene 25, también tiene 25. Entonces así los emparejo por edad, ya no influye la edad en los resultados. ¿Está claro? Eso es un estudio en este estudio. Entonces, esa es la muestra. Y los encuestados, se hace una encuesta estructurada de historia clínica. ¿Qué es una encuesta estructurada? Es que ya voy con un documento para hacer ciertas preguntas a ambos grupos. ¿Cuáles son las variables? El agua contaminada, la higiene, la educación, el nivel socioeconómico. O sea que en un estudio de casos y controles puedo estudiar el agua, pero además puedo estudiar la higiene, la educación, el nivel socioeconómico. Lo que no puedo estudiar es edad y sexo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque está emparejado. ¿Sí? Recuerdan que en esto habíamos estudiado, en ese estudio de cólera que había, aparte del agua, había pescado crudo, pescado cocinado, verduras mal lavadas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces se puede estudiar varias cosas a la vez. Y los resultados esperados son los siguientes. Digamos que aquí entonces, ¿cuántos casos tengo? ¿Cuántos casos había? ¿Ah? ¿Cuántos casos? Tienen que poner atención, si no se me pierde. ¿Cuántos casos? 100 casos. Entonces tengo acá 100. ¿Y cuántos controles? 100. Entonces, en los casos, ¿cuántos estaban expuestos? 80. O sea, 80 casos expuestos, ¿sí? ¿Cuántos casos no estarán expuestos? Y en los controles, ¿cuántos expuestos hay?
y acá habrá 60, ¿no es cierto? Como es un estudio de casos y controles, podré determinar causalidad por riesgo relativo. No. ¿Por qué? ¿Por qué es retrospectivo? ¿Qué? ¿Por qué es retrospectivo? Sí, pero ¿por qué? Son casos ya antiguos. Ninguno Sí. es caso nuevo. Entonces no puedo determinar incidencia. No. Y si no puedo determinar incidencia, no No, puedo riesgo calcular relativo. riesgo relativo. Entonces, ¿qué voy a calcular? Los ratio. El OR. ¿Y cómo calculo el OR? Productos cruzados, ¿cierto? 80 por 60 partido 20 por 40. Entonces, simplifico 40 mitad, 2, 3. 4, ¿no es cierto? Y acá 24 entre 4, 6. 6. ¿Está claro? Muy rápido esto lo perdí. Entonces, eso es. Entonces, ¿cuánto es el OR? 6. ¿Qué significa ese 6? A ver, ¿quién me dice? Que hay. A ver, ¿quién se lanza? A ver qué dice. Es similar al riesgo relativo. No sé, tú dime. Si es mayor a 1, entonces. No. ¿Cómo explicas ese 6? Esa como da el resultado. ¿Ah? ¿Qué dices? ¿Qué dice Ariana? A ver, fuerte. Los pacientes que tomaron agua no tratada tienen 6 veces más riesgo de cólera. Ya. Dice, los pacientes que tomaron agua no tratada tienen 6 veces más probabilidad de hacer cólera, de enfermarse. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cuál es la probabilidad de estar enfermo? ¿Cuál es la probabilidad de estar enfermo? en esta 50%. tabla? ¿Ah? 50%. 50%. ¿Sí? No. 100 enfermos, 100 sanos. Entonces ya no puedo determinar probabilidad de enfermar. ¿Por qué? Porque la probabilidad de enfermar ya estaba al inicio del estudio. Si yo pongo acá 200 y acá pongo 20, será el 10%. ¿No es cierto? La probabilidad de enfermar es 10%. O sea, la probabilidad de enfermar la decido al inicio del estudio, colocando cuántos enfermos y cuántos sanos. Por lo tanto, 6 no puede decir que es la probabilidad de 6 veces más de enfermar. Por eso yo les he dicho, ¿se acuerdan las flechitas para dónde iban? Cruzados. Para atrás. ¿Qué quiere decir? Que los enfermos tienen 6 veces más probabilidad de haber estado expuestos que los no enfermos. ¿Se dan cuenta? No es lo mismo. A ver, ¿está claro? Como es con la flechita diferente, ¿qué voy a decir? Los casos, o sea, los enfermos, los que tienen cólera, tienen 6 veces más probabilidad de haber tomado agua no tratada. ¿Que quiénes? Que los no enfermos. ¿Se entiende o no se entiende? A ver, repitan, ¿no? Es que es importante. ¿Ya? A ver, vamos a ver. ¿Qué dice acá? Ah, no, pues no. Ya. Ya, ¿cuál es la interpretación entonces? 6 veces más riesgo con agua, o sea, los enfermos tienen 6 veces más riesgo de haber consumido agua no tratada. ¿Está claro? Bien. ¿Qué ventajas y limitaciones tiene este estudio de casos y controles? Ventajas. Útil para enfermedades raras. Ya los hemos dicho, porque es fácil ya colectar los enfermos. Es económico, ¿sí? Porque no requiere mayor inversión. Es múltiple análisis, porque no solo puedo estudiar si un factor de riesgo es el agua no tratada, sino puedo a la vez buscar si
es un factor de exposición, el pescado, las frutas no lavadas, el arroz cocinado, etcétera, etcétera, o el arroz recalentado. Son varios, multianálisis. ¿Cuáles son las limitaciones? No prueba causalidad. ¿Por qué? ¿Cuál es el primer criterio de causalidad? ¿Se acuerdan? La direccionalidad. ¿Ah? Fuerza de asociación. ¿Y qué se necesita para calcular la fuerza de asociación? Riesgo relativo. Riesgo relativo. Acá tengo riesgo relativo. Es un aproximado, ¿no? Entonces no puedo calcular causa. Me sugiere que puede ser eso. Para saber si es una causa, tengo que hacer un estudio que pueda determinar riesgo relativo. ¿Ya? ¿Qué más? Hay el sesgo de memoria, ¿sí? Que ya lo hemos explicado, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. ¿Se acuerdan? Sesgo de memoria. Sesgo de selección también ahí puede haber un sesgo. ¿Por qué? Porque cuando yo selecciono enfermos y no enfermos, puedo estar sesgando eso para que enfermos que estén ya con una exposición. Mucho cuidado. Entonces hay ese otro problema también. Bien. Y acá, estos son los casos, y miren, esto es el consumo de agua no tratada en los casos y el consumo de agua no tratada en los controles. Obviamente hay diferencia, ¿no? Bien, ¿y cómo es un estudio de cohortes? El estudio de cohortes, pues, ¿están cansados o estoy aburrido? Creo que estoy aburrido. Les voy a preguntar a ustedes entonces, de ahora en adelante. Es el frío. ¿Es el frío? Sí. Bien. Cohortes. Cuando hacemos un estudio de cohortes es a la inversa de los estudios de casos y controles. Entonces, ¿cómo será acá? Fíjense. ¿Cómo serán las flechitas? Hacia adelante. Parto de expuestos y no expuestos. ¿Qué voy a averiguar? ¿Cuántos se enferman en los expuestos? ¿Cuántos no se enferman? Y en los no expuestos, ¿qué voy a hacer? Igual, ¿cuántos se enferman y cuántos no se enferman? ¿Está claro? Entonces, un grupo de expuestos y otro de no expuestos, que son los controles, son evaluados a lo largo del tiempo. Por lo tanto, es un estudio longitudinal, es un estudio prospectivo, siempre. Acá es experimental. ¿Es experimental o no? ¿Qué dicen? ¿Será experimental o no? No, porque yo no les estoy obligando a que se expongan. Por ejemplo, si yo estoy buscando hábito de fumar, yo les digo, ¿tienen que fumar? No, ellos deciden. Entonces, observación. Compara el efecto de exposición en ambos grupos sobre la enfermedad. ¿Cuántos de los expuestos se enferman y cuántos de los no expuestos también se enferman? Determina incidencias, ¿no es cierto? ¿Por qué determina incidencias? Porque es un estudio longitudinal. Al inicio del estudio tiene que hacerse una cosa que es fundamental, si no, no es estudio de cohortes. ¿Cuál será? Hacer una evaluación previa. Ninguno, ni los expuestos, ni los no expuestos, tienen que tener la enfermedad. O sea que tanto expuestos como no expuestos tienen que estar sanos. ¿Por qué? Porque voy a determinar casos nuevos. Si alguno ya estuviera enfermo, no puede entrar al estudio porque sería un caso antiguo. Y yo voy a determinar incidencia. Y si voy a determinar incidencia, ¿qué es lo que necesito? Casos nuevos. Entonces, antes de empezar el estudio, ninguno tiene que tener la enfermedad. Y después voy a evaluar cada año, cada 2 años, etcétera, etcétera, varias veces, para ver cuántos de estos expuestos aparece la enfermedad en uno de ellos. Entonces, determina incidencias y por lo tanto riesgo relativo. Por lo tanto, puedo establecer causalidad, un criterio de causalidad.
Son costosos y largos, claro, porque los tengo que seguir a través del tiempo. ¿Por qué son costosos? Porque tengo que hacer evaluaciones seguidas, varias, una de inicio y varias después. ¿Qué más? Es útil en enfermedades frecuentes. Los casos y controles eran útiles en qué? Enfermedades raras. Enfermedades raras. Acá más bien es útil en enfermedades frecuentes. ¿Por qué? Porque si es una enfermedad rara, digamos que es una enfermedad de 1 en 1000, ¿cuántos tengo que tener expuestos para que aparezca uno? ¿A cuántos tengo que estudiar? ¿A cuántos expuestos para que aparezca uno enfermo? 920. Mínimo uno. O sea, si yo tendría que seguir a 1000 personas para encontrar uno, no, es muy costoso, muy difícil de hacer. ¿Se dan cuenta? Entonces no sirve para enfermedades raras, sirve para enfermedades frecuentes. Pero la exposición sí tiene que ser, puede ser una exposición rara. ¿Ya? Por ejemplo, yo quiero estudiar qué efectos puede producir la radiación atómica. ¿Es una exposición rara? Sí. Pero puedo hacerlo. ¿Qué hago? Me voy a Chernóbil, ¿sí? Y me busco a la gente de ahí y las sigo a través del tiempo, ¿no es cierto? O lo que hicieron en Japón. En Japón hay muchos estudios sobre exposición a radiación. ¿Cuándo fue eso? En 1945, cuando cayeron las bombas atómicas en Nagasaki y Hiroshima. Entonces, después de un tiempo hicieron estudios cómo esta gente comenzó a presentar leucemia y otras enfermedades, incluso de acuerdo a la distancia que estuvieron del sitio donde cayó la bomba. 10 kilómetros, 100 kilómetros, etc. Y entonces establecieron que había una asociación entre la exposición, que es una exposición rara, pero yo la puedo buscar, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, a ver, repasemos. En un estudio de casos y controles es útil para enfermedades raras, pero la exposición tiene que ser frecuente, porque es lo que voy a buscar. Y en este caso sirve para enfermedades frecuentes, pero la exposición puede ser rara, al revés, completamente al revés. Bien, ¿qué más? Bueno, estas son la mayor parte de... A ver, ¿qué más hay acá? A ver, un estudio de cortes. Relación entre el tabaquismo y la incidencia de enfermedad pulmonar obstructiva, EPOC, en adultos mayores. ¿Cuál es el objetivo? Evaluar si el tabaquismo aumenta el riesgo de desarrollar EPOC en personas mayores de 50 años. ¿Qué tipo de estudio es? Cohorte, ¿no es cierto? Prospectiva. ¿Podrá haber un estudio de corte retrospectivo? ¿Qué dice? Según la direccionalidad, ¿no? Siempre es prospectivo, ¿no es cierto? Desde el punto de la direccionalidad, ¿sí? Porque voy de los factores a la enfermedad. Pero puede haber estudios de cortes retrospectivos de acuerdo a la fuente de datos. ¿Cómo así? Son raros, pero a ver, veamos. ¿Alguien tiene familiares militares? ¿Nadie? Qué raro. Falleció. Nadie. Pero ustedes saben que para entrar a una escuela de las Fuerzas Armadas, ya sea el Ejército, la Marina o la Aviación, ¿qué les hace? Un examen médico exhaustivo. ¿Y por qué? Porque no puede ir un soldado con pie plano, camina 10 cuadras y ya está parándose, ¿sí? No puede ir uno que sea cojo, no puede entrar al ejército o a las Fuerzas Armadas una persona que sea sorda,
o que tenga daltonismo, ¿sí? O varias enfermedades. No puede ser hipertenso, por supuesto, no tiene que tener daño renal, qué sé yo. Entonces les hacen un examen al ingreso, a todos los postulantes. Antes de que den examen, primero su examen médico. Si están completamente sanos, pueden seguir. Entonces, ¿qué es eso? Una primera evaluación que se hace, que todos estén sanos, para que lo que voy a determinar sean casos nuevos. O sea, voy a poder determinar incidencia. Entonces, al año les hacen otro examen médico. De repente no al año, cada que van a ascender, ¿no es cierto? Quieren ascender, un examen médico. Si tienen alguna enfermedad que se les ha presentado, ya no siguen, les dan de baja. ¿Creen que serán tan malos? Sí, porque es un riesgo, ¿no es cierto? Mi hija hizo su serum en la Fuerza Aérea y uno de los tenientes que iba a ascender a capitán empieza a hacer hipertensión arterial. Y entonces le tomó y le dijo, tienes hipertensión arterial. Se arrodilló y dijo, no, por favor, no va a poner en mi historia que tengo hipertensión, porque si no me dan de baja. ¿Qué se hace? Y entonces, ¿qué hacen como médicos? No, Lo único que le dijo es, te tengo que controlar varias veces. Si sigues con hipertensión, sí figura. Entonces, porque una vez puede ser por un motivo, ¿no? Pero ya de hecho, al final le dieron de baja. Así es. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo en este caso los militares con su personal? Están haciendo un estudio de cortes, pero ellos no saben. ¿Por qué? Porque los examinaron al inicio, nadie tiene enfermedades. Después, al que tiene enfermedad lo retiran. Y entonces cada vez le hacen exámenes. Eso es un estudio de cortes, pero no saben. Pero yo puedo recolectar esa información, ¿sí o no? Porque toda la información está registrada. Entonces tengo todo el estudio. Y entonces es un estudio de cortes, pero con datos pasados. ¿Sí? Todos son datos pasados. ¿Cómo saca incidencia? O sea que eso es un estudio de cortes retrospectivo. ¿Se dan cuenta? Pero el objetivo ya no es el mismo. No, pues es que, O sea, ¿se puede tener incidencia todavía? claro, Sí, porque sí. puedo Estudio decir, retrospectivo, pero los sujetos de investigación son los mismos. o sea, el estudio utiliza datos pasados, Sí. pero es un estudio prospectivo, con todas las indicaciones. Un examen al inicio, a los 2 años otro examen, y voy determinando cuántos enfermos. Y entonces, por ejemplo, si yo encuentro que muchos tienen qué sé yo, hipertensión, lo que estamos diciendo, entonces yo voy a ver de todos los expuestos, por ejemplo, qué exposición puede haber para la hipertensión. Dieta, casi tienen la misma dieta, ¿no es cierto? Antecedente familiar, por ejemplo. Ya veo todos los que tienen antecedente familiar de hipertensión y los que no tienen. Y veo de esos cuántos hacen hipertensión. ¿Qué otra cosa puede ser? Exposición. ¿Qué otra exposición puede haber que les puede dar hipertensión? Enfermedad cardiovascular, dislipidemias. Dislipidemias, pero que al inicio no tenían, porque también les controlan eso. Entonces está bien seleccionada esa muestra. Y entonces pueden buscar esos factores, ¿no es cierto? Entonces, factores genéticos, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, es un estudio de cortes, pero con datos pasados. Entonces, eso se llama cortes retrospectivos. En este caso es un estudio de cortes prospectivos. Población de estudio. En este caso son 2.000 personas mayores de 50 años, expuestos 1.000 fumadores y no expuestos 1.000 no fumadores. Entonces acá esto desaparece. Miren, 100, ya no pueden ser, porque no sé cuántos enfermos y cuántos sanos va a haber.
Entonces lo que sí sé es que hay ¿cuántos expuestos? 100. Hay 1000, ¿no es cierto? ¿Y acá cuántos no expuestos? 1000. Eso es lo único que sé. ¿Cuántos enfermos van a aparecer? No sé. Bien, entonces ya tengo acá 1000 expuestos que tienen que ser al menos un cigarrillo diario por los últimos 5 años. Eso puede ser hipertensión también, un factor. Yo les puedo preguntar a los militares si fuman o no fuman, ¿no es cierto? Puede ser un factor para hipertensión. Es otro factor. Bien, periodo de seguimiento, 10 años. Por eso estos estudios son costosos. Variables de exposición, tabaquismo. Variables de desenlace o de resultado. Diagnóstico nuevo de EPOC confirmado por espirometría. Recolección de datos anual con controles clínicos y pruebas respiratorias. Resultados esperados después de 10 años. De estos expuestos, de estos 1000, ¿cuántos hacen hipertensión? Perdón, EPOC, ¿cuántos? 150. Y de estos 30. 30. Entonces, 150 sobre 1000, 15%. Y la incidencia en no fumadores, 30 de 1000, 3%. Divido 15% entre 3%, 5. ¿Qué significa ese 5? Ahora sí ya tienen que El saber. riesgo relativo. ¿Qué significa ese 5? La probabilidad de desarrollar la enfermedad. Muy bien. Los que fuman tienen 5 veces más probabilidad de enfermar. Eso sí es cierto. Pero en casos de controles no. Es al revés. ¿Sí? Bien. Entonces los fumadores tienen un riesgo 5 veces mayor de desarrollar EPOC en comparación con los no fumadores. ¿Está claro? ¿Han entendido? No, todavía falta. Vamos a hacer, porque les explicaba a todos, y muchos se quedaban en bolero, no sabían cómo hacer un estudio de cualquier tipo. Entonces, yo encontré por ahí un librito que decía cómo estudiar un estudio y cómo probar una prueba. Y hablaba de esto, pero era técnico. Entonces lo hice en grafo. Y vamos a ver cómo es esto. Estos son los marcos uniformes. Entonces, todo estudio epidemiológico parte de qué? De una población general, que es una población de estudio. Y de ahí sacamos una muestra, ¿no es cierto? ¿Y qué vamos a hacer con una muestra? Hacer 5 pasos. Entonces esto tienen que saber, son 5 pasos. Primero, la asignación. Luego, la valoración, el análisis, la interpretación y la extrapolación. Entonces vamos a ver cómo es esto. Ya está. Entonces, una población de estudio o población, de ahí sacamos una muestra, ¿sí? Una muestra de estudio. ¿Y cómo hago la asignación? ¿Cómo determino quiénes van a ir a este grupo y quiénes van a ir al grupo control? Todos son de la muestra. Por ejemplo, ¿se acuerdan que les dije de los pacientes que acuden a, ¿qué se llama? Al consultorio de neumología? Entonces, ¿cómo así? ¿Quiénes van a ir? Los que tienen tuberculosis. No es al azar. Entonces, tiene que ser al azar la muestra. Esta muestra sí al azar, ¿ya? Para poder extrapolar los datos de esta muestra a la población de estudio. Pero acá no. ¿Cómo hago la distribución acá? ¿Quiénes van a ir de este grupo, de esta muestra acá? Por la observación. Si tiene tuberculosis, va a este grupo. Y si no tiene tuberculosis, irá al grupo control. ¿Está claro? Bien, ¿qué hago después? La valoración. Que tengo que medir una variable en este grupo y lo mismo en este otro grupo. Eso se llama desenlace. ¿El análisis en qué consiste? En comparar el resultado que se produce en el grupo de estudio
compararlo con el grupo control. Y luego, ya, este resultado me permite explicar el significado para los sujetos de estudio, para la muestra. Y luego, si yo quiero extrapolarlo a la población de estudio, que tengo que tener como condición que este muestreo ha sido aleatorio. Si ha sido por conveniencia, el estudio se queda para la muestra. ¿Ya? Entonces, este es lo general. Vamos a ver cómo es un estudio de casos y controles. Entonces, en un estudio de casos y controles, tengo una población general, tengo una muestra de estudio que es aleatoria de acá, de la población de estudio. Luego voy a hacer la asignación, la valoración y el análisis. Empecemos por la asignación. ¿Cómo asignamos? De acuerdo a lo observado. Dijimos, si tiene tuberculosis, viene a este grupo. Y si no tiene tuberculosis, va al otro grupo. Pero en este caso vamos a ver mujeres con cáncer de cuello uterino. Entonces, de esta muestra, las mujeres que tienen cáncer de cuello uterino van a ir a este grupo. ¿Y cuál va a ser su control? Mujeres que no tienen cáncer de cuello uterino. Mujeres sin cáncer de cuello uterino. Ese es su control. Porque estoy haciendo un estudio de casos y controles. ¿Sí? ¿Qué voy a valorar? Voy a buscar un factor de riesgo para el cáncer de cuello uterino. Por ejemplo, proporción de mujeres que toman estrógenos. ¿Ya? Entonces le voy a preguntar a todas estas mujeres, ¿toman estrógenos, o sea, anticonceptivos? ¿Toman anticonceptivos? No. ¿Sí o no? Ya está. Y entonces determino qué proporción de estas mujeres o qué porcentaje de estas mujeres toman estrógenos. ¿Está claro? Esa es la valoración, miren, ¿no? Proporción de mujeres que toman estrógenos. ¿Y qué voy a hacer con las mujeres que no tienen cáncer? ¿Qué voy a determinar ahí? ¿Qué voy a valorar? Lo mismo, Sí. proporción de mujeres que toman estrógenos. ¿Sí o no? Entonces, ¿en qué consiste el análisis? En comparar esto con esto. ¿Cómo lo comparo? Estableciendo el odds ratio, que me va a dar la ventaja, ¿cierto? Entonces, la ventaja de haber tomado estrógenos, en realidad es una ventaja estadística, no es una ventaja de que sea bueno, ¿no? Más bien es malo, porque los que toman estrógenos van a hacer más probabilidad de cáncer. Bien, y entonces, ¿cómo determino eso? Mediante el OR. ¿Qué hago en la interpretación? La interpretación es la importancia de la toma de estrógenos para desarrollar cáncer en las mujeres de la muestra del estudio. Y la extrapolación es la importancia de los estrógenos para las mujeres que no estaban en este estudio, sino en toda la población. Y eso ya no se puede hacer en forma puntual porque tengo que hacer un intervalo de confianza del OR. ¿Por qué no se puede hacer una extrapolación en forma puntual? Por ejemplo, si yo encuentro que el OR es 6, ¿qué decimos de ese 6 en este estudio? A ver, ¿qué dice esto? ¿Qué dices? ¿Qué significará el 6? Que las poblaciones trabajamos a 6 meses para poder desarrollar cáncer. A ver, allá. Leonardo. ¿Qué dice Leonardo? ¿Tampoco? Ya es la tercera vez que estamos hablando de esto. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice tú? Puede ser un factor de riesgo, pero ¿cómo explicas? No, ¿cómo explicas? ¿Qué significa 6? A ver, ¿qué dices? Que en la muestra del estudio, las enfermas tienen siempre más probabilidad de verse infectadas. Las enfermas tienen 6 veces más probabilidad de haber Tomado consumido estrógenos.
¿Sí o no? Sí, eso hemos dicho, por eso estoy repitiendo. Entonces, acá, ¿qué vamos a decir? Que las mujeres que toman estrógenos, si este OR es 6, ¿qué voy a decir? Que las mujeres que toman estrógenos, mujeres que tienen cáncer, tienen 6 veces más probabilidad de haber tomado estrógenos que tienes, que las que no tienen cáncer. No se hablaba de probabilidad. Sí se habla de probabilidad, pero no probabilidad de enfermedad. La probabilidad de enfermedad ya la determiné al hacer la asignación. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Yo les he preguntado hace un rato, por eso es que me preocupa. Si me dijeron que sí entendieron, ahora no entendieron. ¿Está claro? ¿Seguro? A ver, ¿puedes repetir? ¿Qué significa 6? ¿Qué? No, tienes que aprender, ¿para qué vienes? Para aprender, ¿no? Mi obligación es enseñar, para eso me pagas, ¿cierto? Ya, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿De dónde paras? ¿Se acuerdan de ese? No partes del oro, el oro para ti es un valor grande. ¿Cómo eran las flechitas, se acuerdan? ¿De dónde parte el estudio de casos y controles? De la enfermedad. De enfermos y no enfermos. ¿Qué es lo que voy a buscar? Para atrás, la experiencia. Por lo tanto, ¿qué voy a decir si un OR de 6?